¿Y en qué se va? Aquí le encontramos a la señora apresurada, doña Rosa Elena Amaguaña, velando las alberjas este día 30, a pocos minutos nada más para que el confinamiento total inicie aquí en el Ecuador, en Otavalo, en un rinconcito de una de las farmacias del cantón. Y nos decía que si no trabaja, no hay nada, como decir, no hay pan del día pues, a la casa. Yo tengo que trabajar así para llevar algo a la casa. Para mí es el único trabajo que tengo. No tengo más trabajos en que ganarme la plata. su esposo Tampoco tiene trabajo, ahorita está bien escaso el trabajo, no tiene trabajo. ¿en qué trabajaba antes? Es el albañil, pero ahorita casi no le están dando, no hay trabajo. No es seguro este trabajo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 hijos. ¿Menores de edad todos? Él es ultimito. ¿Qué edad tiene? 10 años. ¿Y los otros? Tienen 20, 18. ¿Pero igual 18. viven con usted? No, unito está en Brasil, pero está igual, así mismo sufriendo. Se fue para allá a buscar algo, pero igual. ¿Hace qué tiempo viajó a Brasil? Está 2 años, está ahí. ¿Y la situación allá está? Igual que lo mismo, más peor, que digamos aquí tenemos siquiera alguito para sustentar, pero allá está más botada, tiene que pagar el arriendo, todo eso. Toca dar. Y tampoco hay trabajo. Tampoco no hay ventas, así él también vende así en las calles, le molestan, le quitan y así pues, luchando para poder salir. No hay más. Eso ha sido nuestro trabajo. ¿Y a usted de aquí le molestan Claro. las autoridades diciendo que no tiene un permiso como para poder trabajar? Claro, no he tenido oportunidades de tener un puesto fijo y ando así, acá donde que me dejen, por aquí, por allá. Cuando me molesta toca seguir. Levanta sus... Claro, seguir y buscar un rinconcito por ahí. ¿Y su hijito le acompaña? Sí, por las tardes salgo, de ahí así a mediodía me voy a cocinar, de aquí a 3 cuadritas vivo. Me presta una casita, ahí vivo yo. ¿Arrienda usted o le prestan? Me presta porque ellos están de viaje, entonces me presta la casa ahí. Por lo menos se ahorra el arriendo. Es. ¿Y su hijito está estudiando, sus hijos? Sí. Estudiando. Uno está en colegio, primer año de bachillerato y él en la escuela. ¿Y qué va a hacer con esto que...? Esto me toca guardar, se dañan. ¿Para el lunes? Para el lunes, se dañan. ¿Y qué opina usted de este confinamiento? Está, como decir, más fracaso que lo que estamos. Tenemos deudas que pagar, tenemos que día a día trabajar y pagar, en eso también, llevar la comida a diario. Y si es que no vendemos un día, ya perdimos tanto, aunque sea $2, $1 que ganamos, de eso perdimos. Ahora toca, pero yo trabajo domingo a domingo, entonces 2 días ahí en la casa.